Buenas, mi nombre es Giovanna Cantillo y hoy le vengo a exponer sobre el sonómetro. ¿Qué es un sonómetro? Un sonómetro es un instrumento normalmente portátil diseñado para medir niveles sonoros de forma normalizada. Responde al sonido aproximadamente del mismo modo que el oído humano y proporciona medidas objetivas y producibles de los niveles de presión sonora. ¿Para qué sirve un sonómetro? Los sonómetros se utilizan para medir y adoptar medidas de gestión del ruido procedentes de distintas fuentes sonoras. Por ejemplo, plantas industriales, tráfico rodado y ferroviario y obras de construcción. Por no hablar de situaciones urbanas típicas como encuentros deportivos, conciertos al aire libre o parques de atracción. Y por supuesto, ruido de vecinos, residenciales y comerciales. Las fuentes sonoras son increíblemente variadas y plantean una problemática compleja a los profesionales que la evalúan. Normas internacionales. Las normas internacionales son importantes bien porque se aplican de forma directa o bien porque sirven de base o de referencia para las normas nacionales. Hay dos organismos internacionales de normalización principales. La Organización Internacional de Normalización ISO se ocupa sobre todo de desarrollar metodologías que permiten definir procesamientos para la comprobación de resultados. Por su parte, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) se ocupa de la instrumentación. Su objetivo es que los instrumentos sean compatibles entre sí y puedan intercambiarse sin pérdida significativa de presión o de datos. Calibración. La calibración es un ajuste que se lleva a cabo en el sonómetro para que los valores que se miden y se muestran en pantalla sean correctos. La sensibilidad del traductor y la respuesta de los circuitos electrónicos pueden variar ligeramente o a lo largo del tiempo. Pueden verse afectadas por condiciones ambientales, tales como la temperatura o la humedad, aunque es poco probable que se produzcan grandes derivas o variaciones en la sensibilidad de un sonómetro. Es conveniente calibrarlo de forma regular. Lo ideal es hacerlo antes y después de cada serie de medidas. Aparte de estas comprobaciones de la calibración antes y después de las medidas, muchas de las normas que regulan las medidas de niveles sonoros exigen calibrar los sonómetros en un laboratorio cada 12 o 24 meses. La pantalla. La pantalla muestra a nivel sonoro expresado en decibelios, normalmente acompañado de un descriptor que indica las ponderaciones de tiempo y frecuencia utilizadas. La señal también puede enviarse a una salida de corriente continua o alterna, desde donde puede conectarse a otros instrumentos externos, como un sistema de adquisición de datos para almacenarla en un registro o para someterla a un procesamiento adicional. Análisis en frecuencia. Cuando se necesita información más detallada sobre un sonido complejo, el espectro de frecuencias puede dividirse en secciones o bandas. Para ello utilizan filtros eléctricos o digitales que eliminan todas frecuencias que quedan fuera de la banda seleccionada. Esta banda suele tener un ancho de banda de 1 octava o 1/3 de octava. 1 octava es una banda de frecuencia en la que la frecuencia más alta es el doble de la más baja. El proceso de medir un sonido complejo en estos intervalos se denomina análisis en frecuencia o análisis de frecuencia, y los resultados se representan en un gráfico llamado espectrograma. Ponderación Z. La ponderación de frecuencia Z es una respuesta de frecuencia plana entre 10 Hz y 20
MHz más 1,5 decibelios, excluyendo la respuesta del micrófono. En la actualidad, la ponderación A es la más utilizada. La ponderación C no se correlaciona bien con los ensayos subjetivos, porque los contornos de igual sonoridad se basan en experimentos en los que se emplean tonos puros. Sin embargo, en la mayoría de los sonidos comunes no son tonos puros, sino señales muy complejas, compuestas por tonos muy variados. Ponderación A. La ponderación A ajusta la señal del modo que se asemeje a la respuesta del oído humano a los niveles sonoros medidos. Se basa en la curva de igual sonoridad de 40 decibeles. Los símbolos de los parámetros del ruido suelen incluir la letra A para indicar que las medidas incluyen una ponderación frecuencial. La ponderación A es a la que se emplea en casi todas las medidas de ruido ambiente y de ruido en el lugar de trabajo, y es la que se especifican diversas normas y directrices nacionales e internacionales. Ponderación C. La respuesta del oído humano varía en función del nivel sonoro. La ponderación C corresponde a una curva de igual sonoridad de 100 decibelios y coincide aproximadamente con la respuesta del oído humano a los niveles sonoros relativamente altos. Ponderación frecuencial. La ponderación frecuencial o ponderación de frecuencia ajusta la respuesta del sonómetro a sonidos con diferentes frecuencias. Esta ponderación es necesaria porque la sensibilidad del oído humano al sonido varía en función de la frecuencia. La norma IEC 61672-1 define la ponderación de frecuencia A, C y Z. Ponderación temporal. La ponderación temporal o ponderación de tiempo especifica cómo reacciona el sonómetro a los cambios de presión sonora. Es una medida exponencial de una señal fluyente y proporciona un valor más fácil de leer. El sonómetro aplica ponderaciones faz e impulse, que son las que exigen la mayoría de las normas y directrices nacionales e internacionales. Las normas de evaluación ambiental suelen especificar la ponderación de tiempo que se debe utilizar. La señal procesa empleando filtros de ponderación y el nivel de presión sonora resultante se muestra en la pantalla del sonómetro, expresando en decibelios. Los valores de nivel de la presión sonora se actualizan como mínimo una vez por segundo. En resumidas cuentas, los niveles de ruido que presentan fluctuaciones se evalúan a partir de valores promedio. No es una medición directa del grado de molestia que produce un ruido. No obstante, se ha demostrado en numerosos estudios que se correlacionan bien las molestias de causa el nivel sonoro. ¿Cómo funciona un sonómetro? Un sonómetro está formado por un micrófono, un preamplificador, un sistema de procesamiento de señal y una pantalla. El micrófono convierte una señal sonora en una señal eléctrica proporcional. El tipo de micrófono más adecuado para los sonómetros es el de condensador, ya que ofrece una buena combinación de presión, estabilidad y fiabilidad. La señal eléctrica que genera el micrófono tiene un nivel muy bajo, por lo que ello se hace pasar un preamplificador antes de enviarla al procesador principal. El procesamiento incluye aplicar a la señal ponderaciones frecuenciales y temporales, conforme a lo que especifican las normas internacionales que deben cumplir los sonómetros, por ejemplo, la norma IEC 61672-1. Buenas, mi nombre es Giovanna Cantillo y hoy